Antes de continuar, detente un momento y hazte una pregunta incómoda, pero sincera. ¿Cuántas de las cosas que hoy te inquietan realmente han sucedido? ¿Y cuántas existen solo en tu mente? Piénsalo con calma, porque si eres honesto contigo mismo, descubrirás algo perturbador. Pasas más tiempo combatiendo escenarios imaginarios que enfrentando lo que de verdad ocurre. Te levantas con preocupación por el día que comienza y te acuestas inquieto por lo que vendrá mañana. Sin darte cuenta, conviertes tu vida en una tensión permanente, no porque todo esté mal, sino porque has aprendido a desconfiar de ti mismo. Y esa desconfianza silenciosa es la raíz de la mayoría de tus miedos. Vivimos en una época donde preocuparse por todo parece una virtud. Nos enseñaron que anticipar problemas es ser responsable, que pensar en exceso es señal de inteligencia. Pero nadie habló del precio oculto. Una mente exhausta, un corazón inquieto y una confianza interior que se debilita cada día. El estoicismo lo entendió hace siglos y lo dijo sin rodeos. No es el futuro lo que te atormenta, es tu incapacidad de confiar en tu propia fortaleza. Cuando no confías en ti, tu mente intenta controlarlo todo, y cuando intentas controlarlo todo, pierdes la paz. Quédate hasta el final de este video, porque la última lección es la más importante. No es teoría ni motivación vacía, es una verdad estoica que, si la comprendes, puede cambiar para siempre la forma en la que enfrentas la vida. Muchos se van antes y permanecen atrapados en la misma ansiedad. Tú no, tú te quedas. Ahora quiero que participes activamente. Escríbelo en los comentarios, aunque sea solo para ti. Confío en mí. No es una frase vacía, es una decisión. Cada vez que la repites, le quitas poder a la preocupación y se lo devuelves a tu razón. El estoico no elimina los problemas, elimina la necesidad de temerlos antes de tiempo. Aprende a decirse, cuando llegue el momento sabré qué hacer. Esa simple idea es más poderosa que cualquier intento de controlar el futuro. Si este mensaje ya está removiendo algo dentro de ti, quédate. Vamos a profundizar paso a paso en cómo dejar de vivir preocupado por todo y empezar a confiar en ti mismo, incluso cuando la vida se vuelve incierta. Dale like. Comparte este video con alguien que vive atrapado en su mente y suscríbete a El Maestro Estoico, porque aquí no entrenamos evasión, entrenamos carácter, dominio y claridad interior. Ahora sí, respira y continuemos. Lección 1. La trampa de la preocupación. La mayoría de las personas no está agotada por lo que hace, sino por todo lo que imagina. Se preocupan por conversaciones que aún no suceden, por errores que quizá nunca cometerán, por futuros que todavía no existen. La mente corre sin descanso, crea escenarios, anticipa fracasos y fabrica amenazas. Lo más peligroso es que esto se normaliza. Se cree que preocuparse es ser responsable o prudente, pero el estoicismo es claro. La preocupación constante no es previsión. Es desconfianza en uno mismo. Cuando te preocupas por todo, en el fondo estás diciendo, no confío en mi capacidad para responder cuando llegue el momento. Por eso tu mente intenta adelantarse, ensayar cada posible resultado y controlarlo todo. Ese intento tiene un costo alto, te roba la paz del presente. El problema no es el futuro, es vivir mentalmente en él, sin necesidad. El estoico entiende que sufrir dos veces, una en la imaginación y otra en la realidad, es un desgaste inútil. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Hoy ya tienes suficientes problemas, no añadas los del mañana. No es una invitación a la irresponsabilidad, sino a la cordura. Prepararse no es lo mismo que preocuparse. Prepararse es actuar cuando corresponde. Preocuparse es repetir el miedo sin acción. Detente un momento y obsérvate con honestidad. ¿Cuántas veces te preocupaste por algo que al final resolviste mejor de lo que esperabas? ¿Cuántas veces superaste situaciones que creías que te destruirían?
Esa es la evidencia que tu ansiedad ignora. El estoicismo no promete una vida sin problemas. Promete una mente preparada para enfrentarlos sin derrumbarse antes de tiempo. Si esta lección resuena contigo, escríbelo en los comentarios. No anticipo el miedo. Lección 2. Controla lo que depende de ti. La mayor fuente de angustia humana no es lo que sucede, sino creer que deberíamos poder controlar lo que no está en nuestras manos. Luchamos contra opiniones ajenas, contra decisiones pasadas y contra circunstancias externas, y luego nos preguntamos por qué vivimos agotados. El estoicismo comienza con una división clara. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Confundirlas es el origen de casi toda preocupación innecesaria. Dependen de ti tus juicios, tus decisiones, tu actitud y el uso que haces de tu mente. No dependen de ti los resultados finales, las acciones de otros, el pasado ni el futuro. Cuando intentas controlar lo incontrolable, te fragmentas por dentro. Cada expectativa no cumplida se convierte en frustración, cada imprevisto en ansiedad. El estoico invierte la energía, deja de exigirle garantías a la vida y empieza a exigirse claridad a sí mismo. No se pregunta qué pasará, sino cómo responderá pase lo que pase. Ese cambio transforma la preocupación en preparación. Marco Aurelio lo resumió así: si algo externo te perturba, no es eso lo que te daña, sino tu juicio sobre ello. Recuperar el dominio de tu juicio es recuperar tu libertad. Haz este ejercicio cada vez que aparezca la preocupación. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúa. Si es no, suelta. Escríbelo como recordatorio. Domino lo que depende de mí. Lección 3. Confía en tu razón, no en tus miedos. El miedo siempre habla primero. No pide permiso, no presenta pruebas y exagera los riesgos mientras reduce tus capacidades. Su función no es guiarte, es protegerte a través de la huida. Sentir miedo es natural. Obedecerlo ciegamente es una elección. Y esa elección se puede entrenar. La razón no grita, observa, analiza y espera. Gracias a ella has sobrevivido a momentos difíciles y tomado decisiones complejas. Cuando confías más en tus miedos que en tu razón, entregas el control de tu vida a una emoción pasajera. Epicteto fue claro: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. El miedo es una opinión exagerada sobre un daño posible. La razón evalúa la realidad tal como es. No se trata de eliminar el miedo, sino de no permitir que dirija tus decisiones. La verdadera prudencia nace de la razón, no del temor. Cuando eliges confiar en tu razón, creas una distancia saludable entre lo que sientes y lo que haces. Y esa distancia es libertad interior. Marco Aurelio lo dejó claro con una frase sencilla: tienes control sobre tu mente, no sobre los hechos. Y ese control se demuestra en lo cotidiano. Cuando decides no reaccionar al instante, cuando te detienes a pensar antes de escapar, cuando eliges actuar con firmeza, incluso con miedo encima. Si esto te está hablando directamente, escríbelo en los comentarios. Elijo la razón. Repetirlo no es un ritual vacío, es entrenamiento. Confiar en tu razón no te vuelve frío, te vuelve sólido. Y una mente sólida puede avanzar aun cuando el miedo intenta frenarla. En la siguiente lección entenderás algo clave: el futuro no necesita tu ansiedad para resolverse. Lección 4. El futuro no necesita tu ansiedad. La ansiedad es una ilusión. Te hace creer que si te preocupas lo suficiente, podrás evitar lo que temes. Es una promesa falsa que se repite en tu cabeza. Si lo anticipo todo, estaré preparado. Pero el estoicismo desmonta esa trampa con calma. El futuro no mejora porque sufras antes de tiempo. Al contrario, tu ansiedad solo reduce la claridad con la que podrías enfrentarlo cuando llegue. La mente ansiosa vive adelantada.
siempre un paso delante del presente, imaginando desenlaces, exagerando riesgos, creando problemas que aún no existen. Y en ese intento por anticiparlo todo, pierde lo único real que tiene, el ahora. El estoico entiende que la preparación verdadera ocurre en el presente, no en la anticipación constante. Prepararse es fortalecer el carácter, no torturar la mente con escenarios inciertos. Séneca lo dijo sin suavizarlo: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y esa frase encierra algo incómodo. Gran parte de tu desgaste emocional no viene de lo que pasa, sino de lo que imaginas que podría pasar. Cada pensamiento ansioso es como pedir un préstamo de dolor que quizás nunca se cobre, pero el desgaste ya lo pagaste. Aceptar que el futuro no necesita tu ansiedad no es vivir despreocupado, es vivir lúcido. El estoico planifica cuando hace falta, actúa cuando corresponde y suelta lo que no depende de él, porque ninguna cantidad de preocupación garantiza un resultado, pero sí garantiza una mente agotada. Mira cómo cambia tu interior cuando dejas de anticipar. El cuerpo afloja, la respiración se ordena, la mente se aclara. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejas de cargarlos antes de tiempo. Marco Aurelio escribió algo así: no dejes que el futuro te perturbe. Si llega, lo enfrentarás con la misma razón que hoy te sostiene. Esa es la base de la confianza estoica. Si esto te está ayudando, escríbelo en los comentarios. Vivo en el presente, no como frase espiritual, sino como principio práctico. Cada vez que la ansiedad aparezca, vuelve aquí. El futuro llegará solo. No necesita que lo empujes con miedo. En la próxima lección aprenderás a mirar tu pasado no como un peso, sino como una prueba real de tu fortaleza. Lección 5. Ya has sobrevivido antes. Cuando la preocupación domina, la mente hace algo peligroso. Borra tu historial de fortaleza. Actúa como si nunca hubieras superado nada difícil, como si cada problema fuera nuevo e imposible, como si no existiera evidencia de que sabes resistir. El estoicismo te invita a mirar atrás, no para quedarte atrapado en el pasado, sino para recuperar algo esencial: la confianza en lo que ya has demostrado. Piensa en tu vida. Hubo momentos en los que sentiste que no podías más. Días en que el miedo, la incertidumbre o la pérdida parecían demasiado grandes, y aún así seguiste. Quizá no con épica, quizá con dudas, cansancio y temor, pero avanzaste. Eso es fortaleza real, no la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir a pesar de él. Esa misma razón que te sostuvo antes sigue contigo hoy. No desapareció, solo quedó tapada por el ruido de la ansiedad. El problema no es que no puedas enfrentar lo que viene, es que has olvidado quién eres cuando la vida aprieta. El estoico usa el pasado como evidencia, no como carga. No se cuenta historias de victimismo, se recuerda pruebas de resistencia. Cada dificultad superada fue entrenamiento silencioso. Cada caída que no te destruyó te enseñó que puedes adaptarte. Incluso tus errores te formaron. Quizá no saliste ileso, pero sí más consciente y más firme. Cuando tu mente se inquieta por el futuro, trae esos recuerdos al presente, no para revivir dolor, sino para afirmar una verdad simple: ya supiste responder antes. El miedo pierde fuerza cuando choca con la experiencia. La ansiedad se debilita cuando se enfrenta a la evidencia. No necesitas convencerte de que todo saldrá bien. Basta con recordar esto: pase lo que pase, tú ya has estado aquí. Escríbelo en los comentarios. Ya he sobrevivido antes. No como consuelo, sino como declaración de carácter. Quien recuerda su propia fortaleza no necesita anticipar el miedo. Y cuando integras esto, caminas con otra calma. No la que nace de la certeza del futuro, sino la que nace de confiar en ti. Lección 6. La calma
es una forma de poder. En un mundo que reacciona a todo, mantener la calma se volvió un acto de fuerza. Muchos confunden calma con pasividad o indiferencia, pero el estoicismo enseña lo contrario. La calma no es ausencia de emoción, es dominio sobre ella. Es la capacidad de permanecer firme cuando otros se descomponen, de pensar con claridad cuando el entorno se vuelve caos. La persona reactiva entrega su poder con cada impulso. Una palabra la altera, un imprevisto la desordena. El estoico entiende que quien controla su interior no puede ser vencido fácilmente desde afuera. La calma no es huida, es presencia, es elegir responder en vez de reaccionar. Séneca lo dijo con precisión: la mayor señal de sabiduría es una serenidad constante. No hablaba de frialdad, sino de equilibrio interno. Cuando cultivas la calma, la mente deja de dispersarse y se enfoca en lo esencial. Tus decisiones se vuelven más claras, tus palabras más medidas, tus acciones más eficaces. Y donde hay enfoque, hay poder. Observa cómo cambia una situación difícil cuando mantienes la calma. Los conflictos bajan de intensidad, los errores se corrigen antes, las crisis dejan de sentirse como amenazas y se vuelven problemas manejables. La calma te da tiempo y el tiempo te da ventaja. Mientras otros se precipitan, tú analizas. Mientras otros se desgastan, tú conservas energía. Marco Aurelio lo resumió de forma profunda: mantén la serenidad en cualquier situación y conservarás el control de ti mismo. No se trata de no sentir, se trata de no dejar que lo que sientes gobierne lo que haces. La calma se entrena. Cada vez que respiras antes de responder, cada vez que observas tus pensamientos sin seguirlos, cada vez que te niegas a alimentar el caos con tu reacción. Con el tiempo, eso se vuelve carácter. Y un carácter firme transmite una autoridad silenciosa. Si esto resuena contigo, escríbelo en los comentarios. La calma es mi fuerza. Recuérdalo cuando aparezca la presión. Quien domina su interior no necesita imponerse. Su presencia basta. Lección 7. Entrena tu mente cada día. Nadie desarrolla una mente firme por accidente. El dominio interior no aparece en la crisis, sino fue cultivado en lo cotidiano. El estoicismo es directo. La mente se entrena igual que el cuerpo, con repetición, disciplina y constancia. Esperar a que llegue la dificultad para construir carácter es como intentar aprender a nadar en medio de una tormenta. Cada día trae pequeñas oportunidades. No reaccionar ante una provocación, observar un pensamiento ansioso sin obedecerlo, aceptar una incomodidad sin queja. Parecen detalles, pero construyen una fortaleza profunda. El estoico no busca eliminar lo difícil, lo usa como ejercicio. Lo pequeño prepara para lo grande. Epicteto lo dijo claro: no hay gran logro sin entrenamiento. Entrenar la mente es revisar tus juicios, preguntarte por qué algo te altera, qué interpretación estás haciendo y si esa interpretación es razonable o exagerada. También es crear hábitos internos, silencio, reflexión, recordatorios diarios de lo que sí depende de ti. No exige horas, exige intención. Marco Aurelio lo practicaba escribiendo para sí mismo: mejora cada día, corrige tus pensamientos. No es castigarte, es observarte con rigor y con compasión. El estoico no se destruye con culpa, se educa con constancia. Con el tiempo notas cambios reales, la ansiedad baja, las reacciones se suavizan, la confianza crece. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú te vuelves más capaz de sostenerla. Si esta lección te sirve, escríbelo en los comentarios. Entreno mi mente. Es un compromiso contigo, porque el carácter no se improvisa, se construye. Y quien entrena su mente cada día no teme al futuro, porque sabe que pase lo que pase, estará listo. Lección 8. Deja de pedirle garantías a la vida.
Una de las raíces de la ansiedad es esta exigencia silenciosa, querer certezas antes de avanzar. Queremos seguridad antes de decidir, garantía antes de actuar, resultado antes de comprometernos. Pero la vida no funciona así. El estoicismo no promete estabilidad externa, ofrece algo mejor, firmeza interior. Cuando lo entiendes, dejas de negociar con el miedo y empiezas a caminar con claridad. Pedirle garantías a la vida muchas veces es una forma elegante de postergar, no porque seas incapaz, sino porque temes equivocarte. Pero la ausencia de garantías no es una amenaza, es la condición natural de existir. Marco Aurelio lo dijo con sobriedad: no busques que todo ocurra como deseas, desea que ocurra como ocurre. Eso no es resignación, es lucidez. Dejar de exigir certezas te devuelve energía que antes se iba en ansiedad. Puedes planear y aún así lo imprevisto aparecerá. Pero cuando dejas de pedir seguridad al exterior, construyes algo más sólido. Confianza en tu carácter. Ya no necesitas saber exactamente qué pasará. Te basta con saber cómo responderás. Esa es la verdadera garantía. Quien teme al futuro se hiere antes de que exista la herida. Pedir garantías es un intento de evitar ese dolor anticipado, pero paradójicamente termina creándolo. El estoico elige un camino distinto. Acepta la incertidumbre como parte natural del trayecto y dirige su energía a lo único verdaderamente cultivable: virtud, razón y autodominio. Eso sí está en tus manos. Si esta idea resuena contigo, escríbelo en los comentarios. Confío sin garantías. No como un acto de fe ingenua, sino como una afirmación de madurez interior. Porque cuando dejas de exigir certezas, te vuelves capaz de avanzar incluso cuando el camino aún no está del todo visible. En la siguiente lección comprenderás por qué la incertidumbre no es un obstáculo, sino el terreno donde creces. Lección 9. Acepta la incertidumbre. La incertidumbre no es un fallo de la vida, es su estado natural. Sin embargo, muchos luchan contra ella como si fuera un error que debe corregirse. Buscan respuestas definitivas, rutas claras y finales asegurados. Cuando no los obtienen, aparece la ansiedad. El estoicismo propone algo radicalmente distinto. No necesitas eliminar la incertidumbre para vivir con firmeza. Necesitas aprender a caminar con ella. Aceptar lo incierto no significa renunciar a planear ni actuar sin criterio. Significa entender que ningún plan es absoluto y que ningún resultado está garantizado. Marco Aurelio lo expresó con serenidad. Todo lo que ocurre forma parte del orden de las cosas. Esta comprensión no elimina la responsabilidad, elimina la resistencia inútil. La mente que rechaza la incertidumbre vive en tensión constante, interpreta cada duda como amenaza y cada cambio como pérdida de control. El estoico, en cambio, ve la incertidumbre como un espacio abierto donde puede ejercerse la virtud. No necesita saberlo todo para actuar con rectitud. Se guía por principios, no por garantías. Observa cómo cambia tu estado interno cuando aceptas que no todo estará claro. La urgencia disminuye, el miedo se suaviza, la atención regresa al presente. La incertidumbre deja de paralizarte porque ya no la interpretas como peligro, sino como escenario, un lugar donde practicar calma, razón y autodominio. Séneca lo dijo con precisión: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Para el estoico, ese puerto no es un resultado concreto, es el carácter. Mientras mantengas firme tu dirección interior, los cambios externos no te desvían. Te adaptas sin perderte. Aceptar la incertidumbre también te vuelve flexible. Dejas de aferrarte a expectativas rígidas y empiezas a responder con inteligencia a lo que aparece. No reaccionas desde el miedo, respondes desde la comprensión. Esa flexibilidad es una forma profunda de fortaleza. Si esta lección te habla,
Escríbelo en los comentarios. Acepto la incertidumbre, no como resignación, sino como acto de madurez. Porque cuando aceptas lo incierto, ya no esperas a que todo se aclare para avanzar. Avanzas con lo que tienes y con lo que eres. En la última lección, descubrirás cómo convertirte en tu propio refugio, pase lo que pase. Lección 10. Conviértete en tu propio refugio. Cuando las certezas externas desaparecen, queda una pregunta esencial. ¿Dónde te sostienes cuando nada afuera es estable? La mayoría busca refugio en el control, en la aprobación o en la seguridad externa. Pero esos refugios son frágiles, cambian, fallan, desaparecen. El estoicismo propone algo más sólido. Convertirte en tu propio refugio, no como aislamiento, sino como estabilidad interior. Ser tu propio refugio significa que tu calma no depende de que todo salga bien, que tu equilibrio no se rompe con cada cambio. A lo largo de este camino aprendiste que no controlas el futuro, que la incertidumbre es inevitable y que la vida no ofrece garantías. Pero aprendiste algo más importante. Tu carácter puede ser firme incluso en medio del movimiento. Marco Aurelio lo expresó con claridad serena. Busca dentro de ti, allí está la fuente del bien. No hablaba de ego sino de razón, de una mente entrenada para observar sin ser arrastrada, para actuar sin desesperarse, para aceptar sin rendirse. Cuando desarrollas esta fortaleza interior, ya no necesitas huir del miedo ni perseguir seguridad externa. Pase lo que pase, sabes que puedes sostenerte. Convertirte en tu propio refugio no es volverte insensible, es volverte estable. Sientes, pero no te desbordas. Enfrentas dificultades, pero no te quiebras antes de tiempo. Aprendiste a confiar en tu razón, a entrenar tu mente y a aceptar la incertidumbre. Ahora entiendes que el verdadero refugio no es un lugar, sino una forma de estar en el mundo. Séneca lo resumió con firmeza. Quien se basta a sí mismo es fuerte, no porque no necesite a otros, sino porque no se pierde cuando los demás fallan. Esa autosuficiencia interior no es soledad, es libertad. Te permite relacionarte desde la elección, no desde la dependencia. Haz una pausa y reconoce lo que has construido. No eliminaste los problemas, eliminaste el miedo anticipado. No controlaste la vida, te fortaleciste para vivirla. Si este cierre resuena contigo, escríbelo en los comentarios. Soy mi propio refugio. Es la síntesis de todo este camino. Si este contenido te aportó claridad, dale like, compártelo con quien lo necesite y suscríbete al canal. Aquí no prometemos una vida fácil. Entrenamos una mente firme, un carácter fuerte y una paz que no depende de las circunstancias. Llegaste hasta aquí y eso ya dice algo importante de ti. No todos tienen la paciencia ni la honestidad para mirarse por dentro, para cuestionar cómo piensan, reaccionan y viven. Muchos abandonan antes, no porque no entiendan, sino porque entender exige responsabilidad. Ahora lo sabes, preocuparte por todo no te protegía, te debilitaba. La ansiedad no era previsión, era desconfianza. El miedo no era una señal objetiva de peligro, era una voz a la que aprendiste a obedecer demasiado. A lo largo de este recorrido descubriste verdades esenciales. No necesitas controlar la vida para vivir con firmeza, necesitas gobernarte a ti. Aprendiste a distinguir lo que depende de ti, a confiar en tu razón por encima del miedo, a no anticipar el futuro con ansiedad. Recordaste que ya has sobrevivido antes, que la calma es poder, que la mente se entrena cada día, que la vida no da garantías y que la incertidumbre es el terreno donde se forja el carácter. Y ahora llegas a esta verdad final. Tu mayor refugio no está afuera, está dentro de ti. No en las circunstancias ideales, no en la aprobación ajena, no en la ausencia de problemas, sino en una mente firme, un juicio claro y un carácter entrenado.
Pase lo que pase, sabes que puedes sostenerte. Y esa certeza lo cambia todo. Esto no termina aquí. El estoicismo no se domina de una vez, se practica cada día. La vida volverá a ponerte a prueba, volverán las dudas y la presión, y ahí tendrás que elegir, volver a la preocupación o volver a ti. Por eso este cierre no es un final, es un compromiso. Escríbelo ahora con plena conciencia. Confío en mí y en mi razón, no para otros, para ti. Lo que se declara se refuerza, y lo que se refuerza se convierte en carácter. Si quieres seguir entrenando esta forma de pensar, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no ofrecemos frases bonitas ni motivación vacía. Aquí entrenamos dominio interior, disciplina mental y fortaleza real para la vida cotidiana. Recuerda esto. No puedes controlar el mundo ni exigirle certezas a la vida, pero sí puedes convertirte en alguien sólido, sereno y confiable para ti mismo. Y cuando logras eso, nada externo tiene el poder de quebrarte. Respira, mantente firme y sigue entrenando tu mente.